alcanzó objetivos, va a tener un bono. Esto es variable. ¿Por qué? Porque puede que suceda y puede que no suceda. Y para todo siempre vamos a tenerle que dar la parte de la materia legal. Y pues bueno, entonces ahora para entrar precisamente con la parte de los cálculos y la parte de, de las prestaciones mínimas de ley, que ahorita ya nos los comentó el maestro Giovanni precisamente, que debemos considerar, que es el 25% de prima vacacional, los 15 días de aguinaldo, que todavía está en veremos si va a subir a 30 días, no lo sabemos. Y como bien comentó el maestro Giovanni, si es que llega a subir a 30 días, vamos a tener que volver a hacer un nuevo factor y este nuevo factor va a ser más alto, ¿no? Y pues bueno, entonces ahora sí les vamos a compartir nuestra pantalla para que nos vayamos ya a ver la parte de los cálculos y vayamos viendo también qué es lo que nos va diciendo ahí la ley. Y pues bueno, aquí nosotros les traemos un ejemplo con, con un salario más o menos de 10,000 pesos, 30,000 pesos mensuales y 1,000 pesos diarios. Y desde ahí por ahí tienen todos, aquí les estamos poniendo los artículos para que ustedes sepan de qué se trata. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Primero la parte del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, ¿qué es lo que nos comenta? Y pues bueno, este artículo 27 nos va a decir... Maestro Giovanni, si me ayudas, de favor. Claro, mira, el 27 nos estipula que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Y de ahí nos dice, se van a excluir las siguientes fracciones, que es lo que comenta la contadora que van a ver en el ejemplo. ¿Sale? Entonces, como bien estipula el artículo, básicamente todo va a integrar, ¿sale? Todo lo que le demos, tanto en especie, en comisiones, en cuotas, como lo quieran ustedes visualizar, va a integrar al salario base de cotización, ¿sale? Entonces, tener mucho cuidado y de ahí ya nos va a desglosar lo que sí podemos como exentar para que no integre y no sume a ese factor que tenemos o que yo les decía, que conocemos como el mínimo, ¿no? Entonces, tengamos ahí considerado este artículo, las fracciones que en su momento ahorita vamos a ver también en el ejemplo y que vienen en este artículo 27 para que logren identificarlas, ¿no? Y pues bueno, vamos con la parte de los vales de despensa primero. Artículo 27, fracción sexta. ¿Qué nos dice? Dice, la despensa en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que vemos aquí que no se actualiza la ley, ¿no? O sea, ya se actualizó la UMA, ya no es el Distrito Federal, pero pues bueno, la ley del Seguro Social sigue estipulando eso. Es correcto. Sí, de hecho, para todos los efectos sabemos que es la UMA la que vamos a considerar en este momento. Sin embargo, aunque las leyes no se han actualizado, sabemos que la ley del UMA establece que se va a actualizar año con año. En este caso ya tenemos la UMA de este año y se va a tomar para el 40%. Es correcto. Y a final de cuentas, para la parte de los vales de despensa, es súper importante que nosotros ahí precisamente comentemos que esto tiene que ser en especie. O sea, yo no le puedo decir al Instituto del Seguro Social, mira, estos 30,000 pesos que le di en efectivo al doctor Francisco son de vales de despensa. ¿Por qué? Porque eso no sería real. La autoridad te va a decir, es parte de su salario. Para que podamos cumplir con esta especificación de que sea en especie, existen monederos electrónicos, así como la gasolina, precisamente para que sea deducible, existen tipos de monederos electrónicos y a lo mejor también empresas que nos van a dar ya sea vales o una tarjeta, la cual vamos a poder ir a recargar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que la misma autoridad va diciendo, mira, como una empresa está certificada y efectivamente su giro es dar vales de despensa, te van a cobrar obviamente una comisión, pero esto ya va a tener un sentido de que efectivamente la gente, y está llegando a su propósito, va a ir a comprar la despensa, a comprar comida, toda la parte básica para sobrevivir, y que se lo va a gastar en eso y que no tiene el efectivo para el día de mañana, a lo mejor irse al bar a gastárselo a lo mejor en bebida, o va a ir precisamente a lo mejor en
va a ir precisamente a lo mejor a gastárselo en otra cosa, ¿no? Sí. Que esa es la sustancia de entregar los vales de despensa. Efectivamente, que la gente tenga el dinero para poder tener ese alimento para lo suyo, ¿no? Para sus hijos, para su esposa, y que obviamente también tenemos que tener una política de cuánto vamos a entregar los vales de despensa, cada cuándo, por qué medios. Entonces no es como que tan sencillo de hacerlo así, ¿no? Por eso es que es súper importante esta parte de los vales de despensa. Y pues bueno, aquí el maestro Giovanni ya nos hizo favor de actualizarnos la UMA para saber de cuánto sería el factor. ¿De cuántos? Aquí lo cambiamos. Vamos a tener que, recuerden, para este año 113.14 va a ser nuestra UMA vigente a partir del mes de febrero. Entonces, pues bueno, en base a esto, como bien les comentábamos, pues bueno, no se actualizó la ley, pero recordemos que también hay una ley de la UMA donde ya estipula que todo lo que decía salario mínimo o salario general dentro de las leyes, pues ya va a ser esta unidad de medida actualizada, ¿no? ¿Y cuándo entra en vigor la UMA? El 1 de febrero. Recuerden que no nos dejemos llevar con el salario mínimo. Normalmente el salario mínimo es el 1 de enero de cada año. En caso de la UMA es el 1 de febrero de cada año, ¿no? También igual, ahí vamos a tener el factor que nos da a conocer el INEGI, ¿no? Y miren, vamos a ver algo bien importante, porque aquí en la parte de los vales de despensa nos los limita a una UMA, y no como en otras percepciones que ahorita vamos a ver que nos los está limitando a un salario diario integrado. ¿Y por qué es importante? Porque no importa que ganes el mínimo, que ganes 10,000 pesos, que estés topado, los vales de despensa para que no integren van a ser siempre lo mismo, 1,357.68 para este 2025 a partir de febrero. ¿Por qué? Porque la UMA va a entrar en vigor a partir del 1 de febrero de cada año. Entonces, si nosotros lo pagamos en enero, recuerden que va a ser un poco más... no, en este caso no cambió, sí cambió. La UMI es la que no cambia, ¿no? La UMI es la que Entonces, no cambia. Sí cambió, va a ser un poquito menos, pero a partir del 1 de febrero va a ser un poquito más para que hagan esa parte de la actualización. ¿Algo más que quiera agregar? Pues bueno, efectivamente, como comentaba doctora, la prestación tiene que estar fundamentada con un reglamento o en este caso con el contrato, ¿no? Con eso ya le damos validez. Es en efectivo. Anteriormente se podían dar vales en papelito, como ustedes recordarán, ya no se permite, pero esta prohibición es más por la ley del ICR, donde nos topa y nos dice, ¿sabes qué? Para que sean deducibles necesitamos que se pague en monedero electrónico o, bueno, prácticamente es en moneda electrónica, ¿no? Que es una tarjeta, para que el trabajador disfrute de esta prestación. Sabemos que, por ejemplo, de repente no hay dinero y tenemos que ir a hacer algunas compras y cambiamos, ¿no? Por ejemplo, vales por cuestiones de dinero y así. Sin embargo, la intención del legislador siempre es beneficiar al trabajador que tenga esta prestación, que esté exenta, es decir, que no pague impuestos. El patrón fomentar que dé esta prestación para que tampoco le repercuta en el cálculo de las primas. Sí, los excedentes sí se van a integrar al salario, para que para ahí tengamos ese datito, ¿no? Es decir, el tope del 40% en el caso de las despensas, y con eso ya no integraría. El excedente se integra, es muy importante que sepan eso, el excedente se integra para que lo tomen en cuenta en sus cálculos. Es correcto. Y pues bueno, vamos a la siguiente, que nos dice el premio de puntualidad y asistencia. Lo vamos a tener en un solo artículo, que es el artículo 27, fracción séptima. Y aquí sí nos juega no en base a la UMA, sino en base al salario base de cotización. ¿Cuál salario base de cotización? El principal. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tengamos a lo mejor este tipo de extensiones o otras poquitas más adicionales que se integrarían, entonces sería un poquito más alto este salario base de cotización y pudiéramos llegar a una forma cíclica, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Como me está integrando, súbele más, y si lo subo más, al mismo tiempo me va a volver a integrar otro poquito y hay que irle sube y sube y sube. No. En este caso es que estamos considerando que esta persona está ganando 1,000 pesos diarios. Aquí su salario base de cotización serían los 100 pesos. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay que dividirlo entre 30, que de hecho también ahí hay el artículo, el por qué es entre 30, ahorita se los vamos a dar, está más abajito. Y entonces, ahora sí, sobre esos 100 pesos, aplícale, ¿por qué? Porque es el salario base de cotización de esta persona, y aplícale el 10% y es lo que va a estar, en este caso, exento. ¿Y por ahí qué nos dice la ley?
Dice la fracción séptima, los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización, ¿no? Como bien lo comentó, pues bueno, eso es lo que nos estipula esta fracción. Y pues bueno, recordemos que cada fracción va a tener su reglamentación, ¿no? Entonces no nos confundamos también ahí con el tema de si uno es UMA o otros son los salarios, como veíamos en este caso, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, a final de cuentas, aunque una misma fracción nos esté estipulando lo mismo para dos conceptos diferentes, son diferentes. El premio de puntualidad y asistencia los pueden dar de forma separada porque su esencia es diferente. Uno es que el trabajador no falte y el otro es que el trabajador llegue siempre de forma puntual. Es correcto, sí. Bueno, comencemos desde el punto de vista que tenemos que tener una lista de puntualidad, una lista de puntualidad y asistencia, donde el trabajador llega, checa o se anota y dice, ¿sabes qué? Si llegó temprano todos los días. Como llegó todos los días temprano, tiene un premio de puntualidad. Es importante porque para las auditorías del IMSS y la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Seguro Social establecen, necesitamos el registro. Este registro lo tenemos que mantener en las auditorías que estamos teniendo hoy día, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, donde nos están llegando auditorías. Dentro de todos los requisitos que nos piden son las listas. Esas listas para saber cuántos días le vamos a pagar si tuvimos premio de asistencia y puntualidad. Si lo tenemos, una cosa es la puntualidad, llega temprano. Y la otra, la asistencia. Se entiende, por ejemplo, si faltó un día, no tendría el premio de asistencia. Pero si los demás días llegó temprano, tendría ese premio de puntualidad, ¿no? Entonces hay que definirlo dentro de las políticas. Ahora bien, esos son dos conceptos totalmente separados. ¿Qué quiere decir? Que tengo que llevar un control de uno u otro, aunque esté en el mismo papelito, ¿no? O en el mismo reloj checador o el control que tengamos. Y lo tenemos que demostrar. Y tienen que tener mucho cuidado porque también hemos tenido auditorías, como bien comentaba la doctora al principio, donde dicen, oye, todas las semanas de todo el año en las 52 llegó puntual y no faltó. Como que no lo cree, ¿no? Como que a ver, demuéstrame que así fue, porque más me parece un salario fijo que un variable. Entonces tenemos que mostrar, puede haber faltado un día al todo el año, 2 días, es muy puntual, nunca llegó temprano, pero son los menos, ¿no? Entonces hay que demostrar eso. Con respecto a lo que comentaba la doctora, de cómo y de qué manera vamos a integrar el salario para efectos de saber si es por día, por mes, el artículo 29 nos dice, para determinar la forma de cotización se aplicarán las siguientes reglas, y disculpe que lo lea, pero para que nos quede claro. El mes natural será el periodo de pago de las cuotas, es decir, 30, 31 o 28 en este caso de febrero. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 respectivamente. Análogo procedimiento para empleado cuando el salario fijo por periodos distintos a los señalados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si mi contrato de trabajo dice por mes le voy a pagar, vamos a decir, 1,000 pesos, o en este caso, perdón, 10,000 pesos, esos 10,000 los tendré que dividir entre 30 días para determinar su salario diario. Es muy importante porque en ocasiones nosotros agarramos el factor de 15.20, 30.4, que nace de dividir los 365 días del año entre 12. Sin embargo, la Ley Federal de Trabajo es muy puntual, entonces tengan cuidado porque para la integración de las cuotas, cuando nos tenemos una auditoría y el Seguro Social las calcula correctamente, en este caso en particular, tendremos pequeñas variaciones en centavos y dirán, bueno, pues ¿cuántos son centavitos? Pero en una auditoría de 5 años, por ejemplo, 3 años, 2 años, donde las integraciones fueron mal hechas porque no tomé correctamente el mes correcto y dije, pues entre 15, si usted lo divide entre 30.4, su cuota va a ser un poquito menor a que la dividan por 30. Entonces, esa pequeña diferencia nos va a acarrear problemas en una auditoría completa. Por ejemplo, imagínense 1,000 trabajadores, pues sí nos van a determinar cuotas elevadas. Entonces, es importante considerarlo, doctora. Perfecto. Y pues bueno, vamos a otro que sí nos juega y que yo creo que es lo que nos genera de repente un poquito más problemática, las horas extras, ¿no? Entonces, aquí el artículo 27, fracción novena, nos va a hablar sobre las horas extras. ¿Y qué nos dice? Nos dice el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Aquí ya nos está remitiendo a otra ley, que es la Ley Federal del Trabajo, que enseguida ahorita la contadora nos va a comentar. Y pues precisamente, ¿qué nos dice el artículo 68? Como ven, la Ley Federal del Trabajo dice, yo no me meto en ese tema, y pues precisamente los vamos a llevar a la Ley Federal del Trabajo. El artículo 68 precisamente nos marca.
Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. Y fíjense que es bien importante. Ahorita nos estamos dando cuenta con este tema REPSE y con todas las modificaciones que se hicieron ahora sí que reformas laborales de 2021, precisamente fue para salvaguardar todos los derechos de los trabajadores. No solamente el derecho a que precisamente tengas una vivienda digna, a que estés dado de alta en el Seguro Social con tu salario correspondiente, sino también ya empieza a haber la ley silla, en donde todos los trabajadores deben de tener como mínimo un asiento para sentarse y varias cositas que por ahí de repente nosotros nos saltábamos. Entre una de esas es cuánto tiempo una persona debe de trabajar horas extras. La misma ley federal del trabajo te dice que el trabajador no está obligado, si es que no quiere, a trabajar horas extras. Y precisamente por ahí teníamos una consulta de una persona que nos decía, ¿sabes qué? Si mi trabajador no se quiere quedar horas extras, yo quiero sancionarlo. Quiero levantarle un acta administrativa. ¿Con esto es posible levantar un acta administrativa? No, pues recordemos que está dentro de la ley, ¿no? Y al final del día podemos recaer en este tema de derechos humanos y al final, pues bueno, se complicaría más la situación, ¿no? Entonces sí hay que tener bien definido esto, sí hay que nosotros también a lo mejor como patrones o personas que estamos llevando esta parte de los recursos humanos, pues considerar, ¿no? Que al final del día, ahorita estamos como en una revolución de derechos humanos, ya como bien comentaba la contadora, se han ido reformando y digo, no entremos si está bien o está mal, al final del día son las reformas que se han ido modificando, de acuerdo yo creo que también a este tema de la época en la que vivimos. Tenemos también lo que se va a hacer para las 40 horas, ¿no? También vamos a estar reformando. Entonces yo creo que todo va encaminado a esta parte del bienestar humano, ¿no? Entonces sí consideren todo esto. Días festivos también, ¿no? Que luego así como que no, pues tienes que ir a fuerzas porque al cliente que le estamos prestando el servicio tiene un contratiempo, entonces pues, es obligatorio ir. Pues no. Recordemos que también esa parte de los días festivos pues no debe de ser así, no es obligatorio. Y por eso es que también tenemos como un excedente de pago, ¿no? Como en las horas extras. Si tú las laboras, se te van a pagar al doble, al triple. Los días de descanso igual, ¿no? O sea, no por nada tienen como esa reglamentación, ¿no? Y es correcto lo que acabas de comentar. Entonces ya tenemos que tener mucho cuidado en no hacer cosas ilegales. Recordemos que la ilegalidad es ir en contra de las leyes, de lo estipulado en una ley. Si yo voy en contra de lo que me estipula la ley, estoy haciendo un acto ilegal y todo eso me va a llevar a una materia penal. Y estamos viendo que muchas veces muchos de nosotros por querer cubrir a la empresa estamos cayendo en actos ilegales que lo único que hace es llevar a tener problemas la empresa y a tener problemas personales en derechos humanos. Entonces eso no está permitido, no pudiéramos obligar a los trabajadores a trabajar horas extras. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el siguiente párrafo. Igual del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. La prolongación de tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador tiempo excedente con un 200%. ¿Qué tenemos que entender con el 200%? El salario más 2 veces más el salario. Porque de repente la gente nos dice, oye, tengo problemas en el cálculo porque es el salario a 3 y ahí dice que a 2. Sí, pero te estás olvidando de su salario normal más el 200%. O sea, el salario más 2 veces me va a dar igual a 3 veces el salario. ¿Y qué pasa con las horas triples? Va a ser mi salario más 3 veces mi salario igual a 4 veces el salario. Eso es importante entenderlo porque ahí hemos encontrado muchísimos errores porque la gente dice salario diario por 2, vámonos. No, salario diario por 2 más mi salario que me debieron de haber pagado. Entonces sigamos, dice, con un 200% más del salario que corresponda a la hora de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Sí, efectivamente. Nuevamente, tenemos que tener nuestro control. Las horas extras nacen de la necesidad, nuevamente, de que la empresa quiere que los trabajadores laboren un poco más para sacar, por ejemplo, una producción. Entonces, se les autoriza a laborar tiempo extra. Entonces, esta autorización viene desde la empresa, el trabajador las acepta y trabaja en su tiempo adicional. Ese sería el primer requisito, el formatito que esté debidamente firmado para que podamos identificar cuántas horas extras se quedó sin exceder los límites que nos marca el artículo 68, segunda fracción. Nos dice, no deberán exceder los límites
Aquí entran mucho los derechos humanos en el sentido de que qué pasa si exceden. Esto sería sobreexplotación laboral y hoy día ya está penado, entonces tengan mucho cuidado con esos excedentes. Tienen que cumplirse las dos reglas. No pueden exceder de 3 horas diarias 3 veces a la semana. Nosotros normalmente pensamos 9, pero no es así. El cálculo se tiene que hacer. Por ejemplo, hoy no puedo trabajar 9 horas y solo hoy, porque ya excedí de 3 horas diarias, entonces el excedente ya sería al triple y así, ¿no? Entonces ya es aparte de que sea una cuantía importante, y si la empresa lo quiere pagar no hay ningún problema. Se puede llegar a tener el problema de que ya estamos violentando sus derechos del trabajador, aunque él los haya aceptado y los haya trabajado, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no es tanto porque la Ley Federal del Trabajo lo estipule o porque la Ley del Seguro Social diga, pues el excedente lo integras y mientras no sea el excedente que marca la Ley Federal del Trabajo no se integra, hay que tener cuidado siempre también cuidar al trabajador. Entonces, tener cuidado con el trabajador de no violentar sus derechos. Entonces, eso es lo que comentaríamos, doctor. Es perfecto. Y pues bueno, entonces digo, aquí estamos mencionando como los más importantes, los que nos encontramos a lo mejor en un 90% de aquellas empresas que manejan salarios diarios mixtos. Y es importante que vayan haciendo ahí sus anotaciones para efecto del llenado de los layouts, porque recuérdense que en la parte de los layouts precisamente nos piden parte fija y parte variable. ¿Cómo vamos a entender qué es la fija y la variable? Es lo que precisamente estamos ahorita explicando. Y en su conjunto, aquí nos dice el artículo 30, fracción 3 de la Ley del Seguro Social, que ahorita nos va a explicar tantito el maestro Giovanni, dice que si tú tienes elementos fijos y variables, vas a tener un salario mixto. Sí, así es. Entonces recuerden que si ustedes manejan este tipo de percepciones, o sea, ahorita a lo mejor para que quede un poquito más claro y en resumen, el artículo 27 nos va a estipular lo no integrable, ¿sale? Que si lo hacemos llegar al tema REPSE, también recordemos que tenemos una columna donde vienen todas estas percepciones que no integran al salario base de cotización o el salario diario integrado, ¿no? Entonces, eso es el artículo 27, ¿sale? Entonces, ahorita lo que comenta la contadora es el artículo 30 de la Ley del Seguro Social, donde nos estipula que, bueno, vamos a tener que estar haciendo variables en caso de que nosotros manejemos tanto las percepciones fijas como las percepciones variables, ¿sale? Entonces ya vimos que variables pueden ser todo lo que se le dé adicional al trabajador, ya sea en especie, en cuota, como sea, todo eso va a integrar y se va a considerar una variable, ¿sale? Veíamos que el artículo 27 marca unas tipo de exenciones donde no va a jugar. Y les decía, esas son las no integrables, ¿sale? Ahora también no nos dejemos confundir si es exento para ISR o si sí tienen a lo mejor una similitud. El ISR es diferente, pues bueno, a lo mejor si nos da tiempo veremos también ahí un poquito, pero son diferentes, ¿sale? Entonces no confundamos que si para ISR es exento a lo mejor 30 veces sumas el aguinaldo, también vamos a hacer lo mismo para Seguro Social, no. Las cuotas son diferentes y pues bueno, estos salarios mixtos, recordemos que también a la hora de que nosotros damos de alta a un trabajador, viene la opción, ¿no? De qué tipo de salario va a tener, si fijo, mixto o variable, ¿no? Entonces debemos ahí considerar esta parte también a la hora de nosotros ingresar a nuestros trabajadores y obtener el acuse de forma correcta, ¿no? Ok, y pues bueno, vamos a hacer ahorita una pausa para ir a las primeras preguntas. Y ahorita pasar al siguiente tema que vamos a ver, las excluyentes del artículo 27 de la Ley del Seguro Social y ya el cálculo definitivo del salario. Y pues bueno, dice, si se llegan a autorizar los 30 días de aguinaldo, ¿se tendría que hacer retroactiva la integración? No. Recuerden que como tal, nadie está obligado a lo imposible y las leyes no son retroactivas si no aplican. O sea, esto es, si la autoridad apenas me está dando a conocer, y les vamos a decir qué es lo que maneja la autoridad. Si la autoridad apenas el día de hoy me está dando a conocer que ya es obligatorio estos 30 días, número 1, debe estar en el Diario Oficial de la Federación para que pueda aplicar. Y en el Diario Oficial precisamente nos va a decir a partir de qué fecha. No es así de que hoy se publica y hoy lo tienes que aplicar, no. Nos tiene que dar un periodo para que nosotros podamos aplicar esta nueva ley y estemos listos. Número 2, una vez que inicie esto, regularmente nos empiezan a dar prórrogas.
En materia laboral hemos visto que las prórrogas han sido muy cortas. No es así como que a lo mejor hoy empezamos a aplicarlos y van a aplicar en 2 años más adelante, no. Eso lo vimos con la carta aporte. Ahí sí fueron años de prórroga que nos estuvieron dando, porque ni siquiera había un software especializado para que la carta aporte pudiera ser timbrada de forma correcta con los millones de campos que precisamente vienen, ¿no? Perdón. Entonces nos empiezan a dar prórrogas. Lo más seguro es que si llega a pasar esto, que puede ser a mediados del año o a finales del año, 2 meses antes, la autoridad nos los dio a conocer en Diario Oficial de la Federación y empieza a aplicar precisamente a partir del 1 de julio o a partir del 1 de enero de 2026. Entonces, no se apresuren, no piensen así de que ya lo voy a dar a conocer y ya luego lo tengo que hacer, ¿no? Y lo más seguro es que aquí les estemos diciendo cuando esté publicado en el Diario Oficial y también cuando lo tengamos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Así es que ustedes síganos, ya saben, para que estén enterados de cualquier cosa. Dice, el destajo para un trabajador sería parte variable o fija. El destajo es parte variable, no puede ser fijo, puesto que, por ejemplo, para este mes, supongamos que es una fábrica de mezclilla, y entonces para este mes logra cortar 100 piezas. Para el siguiente mes logra cortar 200 piezas. Para el siguiente mes logra cortar 50 piezas. Entonces, como me está jugando la variable del número de piezas, yo no pudiera considerarlo como fijo derivado de que las piezas no son siempre las mismas. Ahora, si casualmente las piezas fueran siempre las mismas, la autoridad me pudiera decir, ¿sabes qué? Eso ya se considera fijo y demuéstrame que efectivamente siempre cortó las mismas piezas. Demuéstrame tu inventario inicial, tu salida, o sea, de alguna forma demuéstrame que efectivamente siempre fueron las mismas piezas. Y también, ¿no, doctora? El tema del alta ante el Seguro Social tendría que ser con los mínimos. Entonces, cuando son mínimos conforme a la ley y tenemos la parte variable que sería la destajo, entonces sí, cada 2 meses tendríamos que estar calculando las variables por la aumento o disminución, pero de entrada consideramos pues, que tiene que estar de alta con el mínimo para que no tenga problemas ante la ley de Seguro Social ni entre las autoridades. Es correcto. De hecho, aquí pues termina precisamente su duda, porque yo se las doy todas las semanas, pero son diferentes montos. Entonces, precisamente como el monto es diferente, eso va a ser una percepción variable. Buenos días. ¿Los topes exentos para el cálculo del ISR de sueldos en base a la UMA o salario mínimo? No, es en base a la UMA, ¿no? De hecho, como tal, ya vimos que las leyes todavía no están actualizadas, pero ya deberían de estar diciendo todos que son precisamente UMAs y no salario mínimo, ¿no? Entonces, todo es a UMA. Dice, buen día, soy persona física reciclo. Mi trabajador gana salario mínimo. Ya he pagado su sueldo en efectivo. Ahora tiene un crédito hipotecario porque compró terreno. ¿Es obligatorio que lo pague mediante el banco? Miren, aquí son cosas diferentes. Muchas veces la parte de las personas físicas o las personas reciclo porque tienen en cierta forma pues algún tipo de beneficio, piensan que también para efectos laborales van a tener un beneficio y no es así. Nosotros entendemos porque somos contribuyentes y ayudamos a contribuyentes, personas físicas, contribuyentes pequeños, en el cual precisamente no pueden tener a veces un despacho integral el cual les esté asesorando de forma correcta. Sin embargo, para efectos de sueldos y salarios, la esencia es el trabajador. La esencia no es cómo estés tributando, la esencia no es qué tan grande sea tu empresa, sino el trabajador y que no se le violenten sus derechos. Entonces, como la esencia es el trabajador y cuidar a este trabajador, las leyes van a aplicar exactamente igual para todos. Ya seas pequeño, ya seas mediano, ya seas grande, lo que están cuidando es que tú tengas trabajadores. Por lo tanto, tú estás obligado precisamente a cumplir con todas esas obligaciones para que tu trabajador también a su momento cumpla con las suyas, como es el crédito hipotecario. Él, al tener un crédito hipotecario, está obligado a pagarlo de 2 formas. Si tiene un trabajo, mediante una retención que le tiene que hacer pues su patrón, porque en este momento es patrón, no importa si seas reciclo o no, no importa si seas pequeño o grande, eres el patrón. El patrón está obligado a retenerlo y a enterarlo mediante el Infonavit. Y número 2, cuando tú no tienes o dejas de tener precisamente un trabajo. Entonces, en ese momento, él sí puede hacer aportaciones.
¿Qué es lo que pasa si está haciendo como un conjunto de ambas? O sea, tengo un patrón, pero las aportaciones yo las estoy haciendo directamente en el banco. En este sentido, estas aportaciones en el banco son a favor, pero no significa que le esté extinguiendo la obligación a mi patrón de que no pague. El patrón tiene que estar pagando, puesto que yo tengo la relación laboral, y es la premisa de esa ley. Si tú tienes una relación laboral, el patrón las tiene que retener y las tiene que enterar. Si tú estás haciendo por acá bonos, qué bueno, felicidades, vas a pagar más rápido, pero en un inicio el patrón está obligado a retenerle. ¿Qué es lo que pasa si nosotros seguimos pensando que el trabajador, como está pagando, no va a tener problemas? A lo mejor el trabajador no, porque efectivamente está pagando. ¿Pero qué va a pasar con el patrón, maestro Giovanni? Sí, ahí pues bueno, tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Sobre este tema. Entonces, ¿Qué es lo que va a pasar? El patrón, al estar obligado, le van a determinar cuotas o créditos fiscales por esas cuotas no pagadas. Entonces, forzosamente sí o sí tiene que pagar y no se salva, aunque yo les demuestre a la autoridad, oye, pero mira, es que mi trabajador estuvo pagando en efectivo, estuvo pagando por acá. La autoridad va a decir, ¿sabes qué? No salió de tu cuenta, tu obligación era retener y pagar, y por lo tanto vas a tener un crédito fiscal que vas a tener que pagar como patrón sí o sí, forzosamente. No te vas a salvar. Y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿puedo aplicar una percepción exenta y hasta qué tope? Pues precisamente ahorita vimos estas percepciones exentas y los principales topes, ¿no? ¿Cuál quieres hacer? Despensa, 40% de la UMA siempre y cuando sea pagada mediante un monedero electrónico. Puntualidad, 10% del salario base de cotización. Todo esto está formulado de tal forma que ustedes cambian aquí mi salario, base de diario, por ejemplo, que estamos diciendo que son 30,000 pesos. Y abajo me va a bajar todas las fórmulas, pero bueno, les vamos a compartir eso. Entonces, puntualidad y asistencia, 10% del salario base de cotización, horas extras, artículo 27, al doble o al triple, dependiendo de cómo las estés trabajando. Y ahorita precisamente vamos a terminar con las preguntas y vamos a ir a lo que son los excluyentes. Dice, mi trabajador tuvo un accidente, me trajo la ST2, pero no se ha presentado a trabajar desde hace 6 días. ¿Lo puedo dar de baja? Híjole, aquí pues bueno, tener considerado esa parte, o sea, el ST2 recordemos que es el alta médica, ya la emitió, entonces aquí pues sí no tendría algún tema, ¿no? Habría que ver nada más a lo mejor ahí con tu área legal el tema del abandono de trabajo, porque pues él ya está dado de alta, ya pudiera seguir sus labores, entonces no tiene algún impedimento médico para el por qué no trabajar, ¿no? Entonces sí cuidar esa parte. Digo, recordemos que no nada más es todo en automático de que yo ya lo di de baja, ya pues no vino, acumuló su tercer falta de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y pues va, ¿no? Es un procedimiento, ¿no? Que tendrían que ver ahí con la parte legal. Sí hay que hacer así como que ciertos requisitos para que pues bueno se dé como un hecho. Pero sí, pues sí, podría ser, ¿no? El tema. Ya no regresó, un abandono de empleo. Y aquí nosotros, ¿qué les recomendamos? Número 1, levantar un acta administrativa en el cual dejamos por sentado lo que pasó. Desde tal fecha tengo ya la ST2, la cual es un alta de la incapacidad. Y número 2, el trabajador ya no se presentó, ¿no? Y con eso mínimo yo tengo lo mínimo para protegerme como empresa y posterior a 7 días poderlo dar de baja. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Buen día. En nómina semanal, ¿los vales de despensa también para REPSE se deberían pagar a fin de mes o en la última semana del mes? Fíjense que como tal, aquí la ley no te estipula qué fecha tienes que pagar los vales de despensa. Sin embargo, pues sí tienen que ser periódicos de forma mensual. Tú los puedes dar a inicios o a finales y cumples. Puedes dar la mitad a inicios y la mitad a final y también cumples. Aquí no pasa, los puedes dar de forma quincenal, de forma semanal, siempre y cuando no te pases de lo que acabamos de revisar, que son los 1,357.68 pesos por persona, independientemente de lo que ganes. Entonces eso es importante. Ok, ahorita vamos también a ver las preguntas de Facebook. Dice, las trabajadoras del hogar que damos de alta en el IMSS, también pueden solicitar créditos Infonavit, ya que pago su CIPARE de forma mensual e ignoro si generan antigüedad.
doctor Francisco. A ver. Bueno, vamos a ver. Las personas trabajadoras del hogar. ¿Qué es lo que está pasando con las personas trabajadoras del hogar? Puede que aquí la ley te dice, a ver, a ti como patrón te voy a proteger, porque también entendemos que no vamos a tener siempre trabajadores continuos, los cuales a lo mejor diario tienen que ir a limpiar esta mesa, cuando a lo mejor nada más venimos cada semana a trabajar aquí. Y por lo tanto, esta trabajadora puede estar cotizando un día solamente a la semana, que es cuando está viniendo a trabajar. Sin embargo, al ser trabajadora, va a tener todos los derechos de un trabajador. Sí puede ella solicitar un crédito Infonavit. Su antigüedad como tal, no es que se le quite, digamos. Sin embargo, no es lo mismo una persona que esté cotizando 6 días o 7 días a la semana, porque trabaja 6 días y uno descansa, a una trabajadora que únicamente va a trabajar un día y que solamente va a cotizar sobre un día. Entonces, como tal, no es que la antigüedad se le corte, sino simplemente su antigüedad va a ser mucho más lenta, derivado de que no está trabajando 6 días en una semana, ¿no? Entonces, por eso es importante, sí, estar al pendiente, pero sí tiene los mismos derechos que cualquier trabajador. Sin embargo, a lo mejor si una persona en 6 meses tiene ya todos sus puntos para poder ir a solicitar un crédito, la trabajadora del hogar lo más seguro es que vaya a tener que trabajar un año y medio para poder acumular ese puntaje y poder tener derecho a un crédito Infonavit. Y luego nada más tener cuidado, ¿no?, con la retención, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, tenemos ahí el tema del salario. Cuidar, porque también es una responsabilidad para el patrón todas esas retenciones, ¿no? Entonces nada más cuidar esa parte, porque luego también se vuelve una carga para el patrón, ¿no? No sé si leemos la pregunta en Face. Sí. Nos dice, buen día, últimamente he encontrado simulaciones en donde utilizan tarjetas de vales como Toca o Broxel, donde les depositan a los trabajadores más de la mitad del salario. ¿Qué implicaciones llegaría a tener el trabajador si la autoridad llegase a detectar ingresos omitidos? Bueno, pues primero, número uno, ya sabemos que solamente está limitado a 1,357 pesos de forma mensual. En este caso, como está ganando mucho más que el salario, obviamente esto está mucho menos que el salario mínimo, todo eso integraría y todo eso también es grabado. Por lo tanto, le llegarían diferencias de omisiones al patrón por todo eso que no está pagando y que no está integrando de forma correcta. Y precisamente por eso los layouts están bien hechos. Dime las percepciones no integrables. Ellos ver que ahí en las percepciones no integrables le estás poniendo una cantidad de este tamaño, luego van a decir, velo a revisar y determínale omisiones. Número 2, no voy a poner nada en ese campo porque me siento bien listo, ¿no? Y lo voy a omitir y la autoridad no se va a dar cuenta. Cuando hagamos el timbrado, ahí va a salir. ¿Por qué? Porque precisamente hay una validación entre el timbrado y esos Exceles. Y entonces cuando salga en el timbrado va a decir la autoridad, ¿sabes qué? Aquí todas estas cantidades precisamente me está diciendo que las estoy omitiendo. Entonces ahora también soy bien súper listo y tampoco las voy a timbrar para que la autoridad no se dé cuenta. ¿Adivinen qué? Cuando precisamente revisen los estados de cuenta bancarios, porque no te lo van a pedir a ti, sino se lo van a pedir al sistema financiero, van a decir, a ver, tu sistema financiero, dame los estados de cuenta de estas personas, dame los estados de cuenta de todas estas personas trabajadoras. Uno, tiene un problema el trabajador por todos esos ingresos. De primera instancia, esos ingresos van a venir de forma incorrecta, por lo tanto, la autoridad puede presumir que estás haciendo extorsiones, que estás haciendo lavado de dinero y que por eso tienes todos esos salarios ahí precisamente en tu estado de cuenta trabajador. Y entonces tu trabajador estás obligado a decirle a la autoridad, no es cierto, eran ingresos por trabajo, ok, entonces acumúlalo en tu anual y págame todas esas diferencias. Y número 2, precisamente también para la empresa, cuando todo ese dinero salga, pues no tiene deducibilidad, no tiene efecto de IVA y le va a salir en un 56% de puro impuesto para la empresa que está sacando todo eso. Entonces, si nosotros nos pensamos bien listos, ¿qué creen? La autoridad ya es todavía mucho más lista y precisamente por eso está haciendo todas estas revisiones con inteligencia artificial y por eso nos están llegando todas esas cartas invitaciones, hasta de errores, por no estar haciendo las formas, ahora sí que todo de forma correcta. Y no nada más con la autoridad, ¿no? O sea, de los bancos también. Recordemos que tenemos la ley antilavado, que bueno, tiene su nombre específico, pero pues para identificarla, la ley antilavado también se está haciendo pues muy
muy importante, ¿no? Muy relevante y pues bueno, con todos estos también de ahorita cambios en cuestión a los tratados que está México, pues bueno, yo siento que también ya le van a empezar a dar más prioridad, va a ir cerrando más candados y pues bueno, ahí te digo, varían mucho los montos, ¿no? Pero el trabajador también, como bien comenta la contadora, llegan a preguntarle, ¿no? O sea, ese importe, ¿por qué es como recurrente? No tiene como una validación fiscal, entonces es un tema para también luego las cuentas, ¿no? Y ahorita los bancos ya no es nada más de bloqueo, sino pues ya es como un bloqueo definitivo, ¿no? Vemos ahí casos donde ya las personas que les ponen como este candadito o esta alerta de lavado de dinero, pues ya no pueden como seguir teniendo relación de ninguna índole, ¿no? Ni créditos, ni cuentas para personas morales. Entonces, tengan mucho cuidado. La verdad es que sí llegan a dañar mucho a los trabajadores y pues consideren. Y como a veces les decimos, ¿no? Nadie cree hasta que le pasa. Y precisamente todos esos contribuyentes que nos están llegando a decir, oye, ¿es que crees? A mis personas físicas ya les cerraron las cuentas. Y precisamente, ¿qué es lo que pasa? Es porque ya vieron que están moviendo dinero y les dicen, ¿sabes qué? Yo banco, estoy viendo que estás haciendo esquemas fraudulentos, ven por tu dinero porque ya no quiero trabajar contigo. Te ponen un punto rojo y todos los bancos ya saben. Y va a ser decisión de los bancos trabajar o no contigo, ¿no? Es correcto. ¿Qué está pasando ahorita con las auditorías? Acordemos que ya hay una coordinación fiscal, ya tiene bastantes años con esto, sin embargo, se ha venido manejando la Ley de Coordinación Fiscal Administrativa, donde cuando te llega una auditoría por parte del SAT, por ejemplo, ella le avisa al Infonavit, le avisa al IMSS, le va a avisar al Seguro Social, a todo el mundo, y entonces te empiezas con una auditoría, ¿no? Empiezas con una auditoría del IMSS, te sigues con la auditoría del SAT y te sigues con la auditoría del Infonavit y la Secretaría de Trabajo. Cada una de ellas va en su competencia, te va a empezar a solicitar la misma información, pero para su competencia, es decir, impuestos no pagados, cuotas no pagadas, créditos no pagados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque precisamente por utilizar esquemas donde estamos tratando de evadir ya sea impuestos porque queremos disminuir la carga laboral o porque el trabajador queremos darle una lana por fuera y nos vendió en este esquema, nos va a generar en un momento dado que tengamos diferencias. Como bien dice la doctora, ya las plataformas están bien cuadradas en el sentido de cuando yo timbro, cuando yo tengo una nómina timbrada, cuando yo tengo un cálculo de impuestos, cuando tengo una declaración informativa, se hacen cruces inmediatos y nos llega. Las últimas revisiones que hemos estado haciendo precisamente ahorita han llegado mucho, doctora, las de la Secretaría de Trabajo, donde se dispara, ya sea porque había una auditoría previa, vamos a decir, la Secretaría de Hacienda hizo una auditoría, el SAT, y le informó y nos llegó la Secretaría de Trabajo. Nos pide todo lo que es la reglamentación laboral y de ahí se desprenden precisamente esas diferencias, ahí donde nos van a decir, oye, ¿qué crees? Pues dejas de pagarle, por ejemplo, PTU, que están revisando ahorita. Entonces, si yo le di en un esquema diferente para disminuir impuestos, para disminuir bases gravables, bases de cálculo, bases de cotización, todo eso se va a modificar derivado de estas auditorías y me van a exigir que aparte de integrarles nuevamente un salario y pagar diferencias y capitales constitutivos, me van a exigir, por ejemplo, el caso que apenas tuvimos de que pague la PTU y se convierte en cantidades millonarias. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Es correcto. Y pues bueno, entonces aquí tenemos otra duda que de hecho hay mucho material ahora para efectos de Infonavit. Precisamente les acabamos de poner ahí en el canal de MS Corporativo Fiscal Laboral y precisamente también en el WhatsApp a la comunidad. Ayer salió un comunicado para efectos de Infonavit y viene derivado de esta pregunta. Dice un trabajador que quería contratar un trabajador que tiene una deuda en Infonavit de 120,000 pesos. En este caso, ¿qué se hace? Uno, recuerden que la deuda es del trabajador, no del patrón. A mí me va a causar deuda en el momento que lo contrate y va a ser por la mensualidad que el Infonavit me avise que yo tenga que descontar, la cual va a ser de forma mensual y la mínima. El trabajador, ¿qué tiene que hacer? Es ir abonando. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Que va a haber una modificación bastante importante para efectos de Infonavit, en donde no solamente ya vas a poder obtener un crédito, sino también rentar una casa. Y adivinen qué, el Infonavit quiere casas. ¿Por qué? Porque las va a poder rentar. Y todas esas personas que tienen adeudos, lo más seguro es que o tengan que hacer una reestructuración en donde su casa de 20 años se vaya a 30, 35 años con un importe más alto, o número 2, la entregue, se la quiten para que el Infonavit la pueda rentar ahora con este nuevo esquema. Entonces, cosas que ya estamos visualizando, vamos a tener por ahí el cursito de todo lo que estamos viendo, porque ya esto ya está pasando. Ya les están llegando a los trabajadores con adeudos para que paguen, reestructuren
O la segunda es que se los van a quitar precisamente porque ya viene la nueva ley de Infonavit. Ayer salió un decreto en donde ya lo vemos muy cercano, va a querer obtener todas esas casas para rentarlas. Y pues vamos a la última pregunta. Dice, cuando ya no se presenta un trabajador, ¿no debería de ser baja por ausentismo? ¿Cuál es la diferencia por abandono de empleo? Bueno, desafortunadamente no pudo venir el abogado, pero ¿qué crees? ¿Tú cómo pudieras decir que fue ausentismo y que a lo mejor no estaba incapacitado? O que a lo mejor no tenía un problema. O sea, recuerda que lo que tú dices, tú estás obligado a entregar la documental de por qué fue por ausentismo. Legalmente, ¿qué documentos tienes para poder acreditar y poder dar de baja así como hacía un trabajador? Muy diferente a un abandono de empleo, en el cual precisamente la ley sí nos habla del abandono de empleo, pero de los ausentismos no. Entonces, en forma legal, con todos los abogados que yo he estado, siempre las bajas han sido por abandono de empleo y no por ausentismo. De todas formas, vamos a ver que nos diga el abogado cuál es la diferencia legalmente, de hecho, todo eso. Si me permite, doctora, recién tuve un caso donde precisamente el trabajador lo contratan, se enferma porque ya venía con una enfermedad preexistente, se va al seguro, lo incapacitan y hasta ahí supimos de él, ¿no? Ya no regresó. Entonces la pregunta es, como en el chat venía una pregunta donde decían, oye, tiene una incapacidad, ya no se dio de alta, el trabajador ya no se presenta, ya no fue al seguro. ¿Qué procede en este caso para poderlo dar de baja? Es muy delicado el tema porque, como bien dice la doctora, ¿qué pasa si lo das de baja y todavía está incapacitado? Tienes un problema muy, muy serio. Si bien la baja va a proceder en el sistema, técnicamente hablando, para efectos legales, no procede. Luego, si sigue enfermo y tiene que recibir atención médica y por tu culpa, porque lo dices de baja, no puede recibir esa atención médica, eso es un problema muy, muy serio. Ahora imaginemos que no, que efectivamente el trabajador simplemente ya no se atendió, ya no quiso ir al seguro y definitivamente ya no se quiere presentar contigo a laborar. Entonces hay un procedimiento, eso obviamente no lo tendrán que decir los abogados, sin embargo, en la práctica es, te tienes que ir a la Secretaría de Trabajo, meter un comunicado donde estás exigiendo o solicitando que se le informe al trabajador que ya no ya no se presentó a laborar. Se le dan 3 avisos, en este caso en el periódico, además que se utiliza en la zona donde se encuentran. Se hacen los comunicados y una vez que están esos comunicados, la Secretaría de Trabajo te da la autorización para que tú lo puedas dar de baja. Te vas al Seguro Social con estos documentos y dices, ya le informé a la Secretaría de Trabajo que el trabajador no se presenta, sigue sin presentarse y entonces sí procede una baja para que no tengas ningún problema. Tienes que validar que no esté con una incapacidad, que no esté accidentado y que no tienes ningún problema. Eso es lo más delicado a mi consideración. Una vez que pase ese tiempo, ya lo podemos dar de baja. Ahora, para efectos de la ley de Seguro Social, solo podemos meter hasta 7 faltas en el SUA, aunque sean 15. Imagínate que a los 15 días regresó, tú no hiciste nada, entonces no lo puedes dar de baja alegando que se ausentó 3 días porque no tiene los elementos. Siempre, como dice la doctora, hay que tener la documentación para poder demostrar que podemos darlo de baja. Entonces, si no la tenemos, espérate un tiempo, haz todo tu proceso y una vez que lo hagas, entonces sí ya procedemos con la baja. Sí, ¿por qué lo decimos? Porque en el peor de los casos, imagínate que se muere, ¿no? No existe la baja precisamente por defunción. ¿Y qué pasa si lo doy de baja nada más así como abandono de empleo? Sí, exacto. O sea, y aquí a lo mejor también una diferencia muy general. Nos dice, el ausentismo se va a considerar con la tercera falta, ¿no? Es decir, unas faltas injustificadas que el trabajador dijo, pues yo no voy, y de cierta forma al tercer ausentismo es como correspondería a lo mejor el término de ausentismo, ¿no? Y el abandono de empleo es algo que determina el trabajador. En este caso, volviendo a lo mejor al ejemplo que nos ponía en la pregunta, pues el trabajador ya decidió no ir, ¿no? O sea, ya no decidió presentarse pasando ciertos días. De hecho, creo en la pregunta iban 6. Entonces ahí considera esa parte, ¿no? De que cuál es la diferencia entre ausentismo y un abandono de empleo, ¿no? El trabajador ya, él por sus propios méritos dejó de ir y pues bueno, los ausentismos son las 3 faltas que también nos determina la ley del seguro, de la Ley Federal del Trabajo. Es correcto. Y pues bueno, entonces ahorita vamos a hacer otro bloque y vamos a continuar. Entonces ahorita con lo que vamos a continuar precisamente son con las excluyentes al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Y pues bueno, ahí tenemos el material nuevamente, vamos a verlo a pantalla para irnos a ver a la parte de los cálculos.
Y pues vamos a ver el artículo 27, fracción 1, básicamente que nos dice que se excluyen los instrumentos de trabajo. ¿Por qué? Porque estos son gastos para la empresa que se entregan en especie, ¿no? Es correcto. Hay que tener cuidado cuando sean instrumentos de trabajo, como lo comentamos, y prestaciones. Entonces, si son instrumentos de trabajo, su uniforme para que pueda elaborar sus botas, su celular, sus gafas, todo lo que por reglamento ese es su material para trabajar. Entonces es bien importante, doctora, tener bien claro qué es ese instrumento de trabajo para que no integre el salario, porque si de repente la autoridad presume que le estoy dando algún instrumento y es a beneficio del trabajador, por ejemplo, nos hacían siempre la pregunta de, oye, si a mis contadores que tengo en el despacho les regalo una pluma, ¿es instrumento de trabajo o es para ellos, ¿no? Entonces, si yo dentro de su contrato de trabajo estipulo que les tengo que dar las herramientas para que hagan su trabajo, su computadora, su pluma, son excluyentes del salario de integrado. Perfecto. Entonces es súper importante eso. De repente nos encontramos con la gente que dice, es que yo le dé el efectivo para sus botas. No le des el efectivo, debe de ser entregada en especie y dale sus botas. Van a ser 100% deducibles para la empresa y no va a gravar para el trabajador. A muy diferente en que yo le entregue el dinero para sus botas. Ahí sí va a grabar y la autoridad va a decir el salario. Fracción segunda, el fondo de ahorro. Recordemos que como tal el fondo de ahorro lo que funciona es, yo te retengo, empresa, voy a poner lo mismo que te estoy reteniendo para podértelo entregar y como tal, o la limitante de que nos dice ahí la ley es que dice que se tiene que entregar máximo 2 veces al año. O sea, no es así de que, ay, mira, diario, de forma mensual te retengo y de forma mensual te doy porque es salario. Tiene que ser entregada únicamente 2 veces como máximo al año. Fracción tercera, cuotas del seguro de retiro, censatía en edad avanzada y vejez. Acuérdense que como tal también la autoridad veía que por ahí estaban haciendo estrategias que estaban entregando al trabajador este tipo de prestaciones de forma mensual. Entonces, eso ya no eran prestaciones. ¿Qué es lo que te dice este artículo o cuál es el trasfondo? Es en hacer precisamente un fondo para cuando se tenga que pagar, pero no es darle al trabajador para que el trabajador haga un fondo. ¿Por qué? Porque el trabajador nunca va a hacer el fondo, el trabajador se lo va a gastar y por lo tanto la autoridad le va a decir eso es salario. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Agarrar cierta cantidad de dinero, meterla a la cuenta bancaria que va a ser ese fondo, meterlo en contabilidad y precisamente cuando haya algún tipo de separación es como se pueden entregar. ¿Por qué? Porque bien dicen, es para el retiro, censatía en edad avanzada o vejez. No es para que se lo entregues de forma mensual a los trabajadores. La fracción cuarta, cuotas al Infonavit y PTU, que como también ya sabemos deben de ser pagadas únicamente una vez al año. ¿Qué pasa con las cuotas de Infonavit, con aquellos trabajadores que de repente nos dice el instituto que descontemos de más y no les dé el salario? Sí, exacto. Pues bueno, va a ser una carga para el patrón, ¿no? Ahí se los comentaba, entonces tengan mucho cuidado porque pues tú como patrón, a lo mejor sí está la opción de ir a aclarar, como hemos visto y como hemos platicado, o sea, sí están esas opciones, incluso sí hay alternativas, ¿no? Recordemos que tenemos ahí como un beneficio de que si es la primera liquidación, pues digamos, no aplica pagarla, pero recordemos que ahorita ya es mucho a consideración de quien te quiera atender dentro de esa autoridad, ¿no? Entonces, recordemos que de hecho Infonavit pues ya es todo más electrónico, todas esas aclaraciones tendríamos que ingresarlas por el portal, pero ojo, vamos a tener el mayor de los problemas sobre nuestra opinión de cumplimiento, ¿no? Va a estar negativa mientras no solventemos eso, mientras no aclaremos. Obviamente la autoridad nos va a contestar a lo mejor a favor o en contra, y todo ese periodo que nosotros estemos haciendo esta aclaración por temas de esta retención que a lo mejor no le dio al trabajador o demás, pues bueno, va a ser una molestia para la persona moral, para el patrón, porque pues bueno, va a estar en opinión negativa. Y recordemos que no nada más ahorita nos vigila el cliente, sino tenemos temas de REPSE, pues, y estamos en renovación, pues va a ser imposible que podamos renovar. Entonces consideren esa parte y sí visualicen. Digo, ahorita el Infonavit ha ido cambiando, ya podemos ver si un trabajador tiene un crédito o no. Incluso a lo mejor lo damos de alta y no sé, una semana vamos a poder incluso hasta ver la retención.
pero luego llega a haber cambios, ¿no? O sea, ya el factor se actualizó, ya cuando llega la liquidación es un factor diferente al que nos estableció el portal del Infonavit. Entonces ha ido también cambiando ese tema de que si son veces salarios mínimos, que si ya es un factor, que si es cuota diaria, que si es un porcentaje. Entonces también puede eso variar, ¿no? A la hora de que a lo mejor nosotros nos anticipemos a saber si sí o si no. Puede haber muchos cambios de acuerdo a la liquidación. Entonces sí consideren esa parte. Digo, también es un tema, o sea, los trabajadores tendrían que ser honestos, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Me vienen descontando esto y es lo correcto, ¿no? Pero pues bueno, tengan mucho cuidado porque es una carga para el patrón después. Correcto, y únicamente para finalizar este punto, cuotas de Infonavit, las que se pagan al Infonavit por aquellos trabajadores o que no se les está reteniendo o que su retención es mucho más alta que su salario. O sea, no así de que, ay, mira, trabajador, toma, te doy como concepto cuotas al Infonavit, no. O sea, es lo que yo le pago al Infonavit, dice, es a favor del trabajador, pero no va a integrar. Y la parte de la PTU, ¿no? Que como sabemos se paga una vez al año, la PTU. Ya viene. Ya viene, de hecho, ya viene en hay que mayo. empezar con los cálculos de la PTU. Efectivamente, la aportación patronal, es decir, el 5% del Infonavit a favor del trabajador, porque obviamente es para un crédito futuro, o cuando se jubile o se pensione ya tenga ese dinerito. Ese 5% que el patrón está poniendo a favor del trabajador no integra el salario base de cotización. ¿Por qué? Porque podría pensarse que como es un beneficio al trabajador, pues también intégramelo, ¿no? Y como son leyes diferentes, aquí la ley de Seguro Social te dice, estos 5% no lo metas. Ahora, ¿qué pasa? Como en el ejemplo que ponen los doctores, donde dicen, no, a ver, yo los excedentes, porque no le puedo yo retener todo su salario, porque estoy topado al 20%, excepto, por ejemplo, en el caso de retenciones de Infonavit, de créditos de Infonavit, ¿qué pasa con los excedentes que yo como patrón estoy pagando, pero a favor del trabajador? Porque no le pude descontar, porque ya se me fue, ya saben que por ahí trabajan 2 meses y después se me van, tenían crédito y nos toca pagarlo, ¿no? Efectivamente, como bien marca ese artículo, esos excedentes no integrarían por obvias razones. Sin embargo, hay que tener cuidado en esos sentidos. La PTU también, cuando se le paga al trabajador, ese cálculo, esa PTU tampoco integraría ni como variable ni como fijo. Entonces, tengan mucho cuidado nada más con eso y sin ningún problema. Ok, vamos a la siguiente. Fracción 5, alimentación y habitación. Aquí dice, obviamente, se descuenta 20% del salario mínimo general y se entrega en especie. Aquí es importante porque lo que la ley marca como tal dice es que no sea onerosa. Y precisamente muchas veces nos quedamos, ¿y qué se debe entender como oneroso? Y por ejemplo, aquí se sigue hablando del salario mínimo general y ya sabemos que para todos los efectos de descuentos y demás debe de ser la UMA, ¿no? Sí, de hecho, el artículo comenta alimentación y habitación. Nuevamente, dos conceptos diferentes. Una cosa es la alimentación y otra cosa es la alimentación. Puede darse alimentación sin habitación o habitación sin alimentación o ambas. De tal suerte que se entreguen en forma onerosa. Quiere decir que tenga un costo para el trabajador, que no se lo demos a título gratuito, como por el caso de los vales de despensa. Yo le doy sus vales, solo se los entrego y ya, no le hago ningún descuento. Aquí se me marca la fracción quinta que debe ser onerosa. A los trabajadores se entiende que son onerosas esas presiones cuando al trabajador paga por cada una de ellas, o sea, es decir, por eso decíamos alimentación y habitación, pague cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo, en el caso de la UMA, para que rija para el Distrito Federal, que ya es de Ciudad de México, o la área donde esté, porque imagínense que estamos en la zona fronteriza, pues tendremos otro tema, pero sería UMA. Sería como mínimo el 20%. Si yo le descuento menos de eso, integraría todo. No, ahí no habría tope. Entonces sí le tengo que hacer algún descuento con la finalidad, tiene que estar timbrado, obviamente como requisito que yo le estoy descontando al trabajador, puede ser 1, 2 o 3 alimentos, también ese es un tema, porque hay que definir y hay porcentajes también, entonces tienen que tener cuidado con eso, si van a ser 3 alimentos, 2 alimentos, 1 alimento, el porcentaje proporcional que le voy a descontar en base a esos alimentos, los excedentes integrarían, los mínimos no integrarían y hay que tener cuidado con los cálculos nada más, doctora. Perfecto, pues bueno, y vamos a ver la fracción octava que dice los planes de pensión con los requisitos establecidos por la CONSAR. Y de hecho ahí les pusimos por la CONSAR porque precisamente es otra prestación que vemos que utilizan para darles a los trabajadores sin ser como tal estos planes de pensión, ¿no? Entonces de forma mensual están dando plan de pensión y ni siquiera es algo establecido por la CONSAR, no tiene ningún tipo de legalidad eso, todo eso es salario. Entonces hay que tener mucho cuidado, ahí les pusimos los más importantes precisamente para que sepan. Y pues bueno, vamos a las preguntas.
para pasar a lo que es el cálculo del factor de integración. Entonces, para no ir acumulando ni dejando, dice, ¿me pueden orientar sobre el salario mínimo? Si aplica subsidio, ejemplo, pago 1,950 pesos semanal. Si hay una aplicación del subsidio, recuerden que acaban de cambiar las reglas para la aplicación del subsidio. Creo que como tal, máximo debe de ganar los 10,900 pesos, algo así. Y hay una nueva fórmula, ya tenemos ahí el video de cómo hacer la aplicación del subsidio para que lo vayan a ver. Y precisamente es el de reformas laborales. Todas las reformas laborales que nos afectan, UMA, UMI, subsidio, todo lo váyanlo a ver de favor ahí a YouTube, DMC Corporativo Fiscal Laboral. Me salió PTU a repartir a 2 trabajadoras. Una de trabajo de 90 días le toca la mitad a cada una. Una trabajó en el año 90 días. No. Hay una forma de hacer ese cálculo de lo que es la parte de la PTU. Tenemos hasta mayo. Vamos a hacer precisamente el video de cómo hacer el cálculo de la PTU. Recuerden que no nada más es hacer el cálculo y pagarlo. Toda la formalidad que tiene que tener de PTU. Precisamente acaba de llegar un cliente en donde le están multando con cuánto maestro Giovanni. Por la comisión de PTU. No tiene ni siquiera comisión de PTU. O sea, no hay comisión. Llega la Secretaría del Trabajo y no nada más te dice, ¿lo pagaste? ¿Lo calculaste? Deja de que esté bien o mal, enséñame toda la documental para precisamente ver que se pagó de forma correcta, ¿no? Sí, exacto, ya son multas millonarias, digo, va a depender, ¿no?, de también los trabajadores, pero pues bueno, como bien comentan, vamos a tener un curso, habrá que analizar, digo, si son tus únicas 2 trabajadores, recordemos que tiene un tope de 90 días, de 3 meses de salario. Entonces igual, también tenemos ahí el tema de ciertos días si laboró durante el año también es acreedora. Entonces ahí vamos a especificar todas estas características, todo el cálculo para que ustedes entiendan y chequen, ¿no?, su parte, ¿no? Pero sí es importante ver el tema de la PTU, ¿no?, para los trabajadores. Exacto, y pues mira, aquí nos dice que son 175,000 pesos a repartir. Si los tienes dados de alta con salario mínimo, pues yo creo que estaría hasta de más, ¿no? El pago, acuérdense que tenemos que limitar. Si bien como tal, la autoridad a lo mejor mientras más beneficio le des a tus trabajadores está bien, también hay que ver no incumplir, ¿no? Porque de repente es así como que, mira, pues salió mucho y pues entonces mejor yo veo cómo darles ese beneficio cuando tenemos la limitante de los 90 días y la gente está ganando el mínimo, ¿no? Entonces hay que ver que también haya una coherencia en decir, bueno, si estás teniendo flujo, pues mejor dalas de alta con su salario real, porque está pasando muchísimo, ya están empezando también a llegar las revisiones de que tus salarios están por debajo a los mínimos profesionales y de repente por otro lado estás dando más beneficios, ¿no? Entonces vamos a tener por ahí el video de la PTU muy pronto y pues ahora sí, vamos a seguir, porque si no se nos acaba el tiempo. Tenemos una en Face. Ok, adelante, adelante. ¿Hay algún efecto utilizar un tope mensual en vales por 30.4 o en su caso 30 días? Porque varía el monto para no integrar el salario diario integrado. Sí, hay un efecto, decíamos, son centavos. Sin embargo, hay que tener cuidado con los topes. Tienen que considerar primero, como lo decimos, su salario mensual es de 30, lo clásico. Es su salario diario, sacas los topes, no rebasas, adelante. Yo tuve, por ejemplo, un caso en una nómina donde el excedente era $1, 1.24 pesos, entonces ese 1.24 pesos sí lo tenía que estar integrando y me convertía mi salario en variable, porque lamentablemente por $1 dices, oye, ¿es a poco por $1? Pues sí, lamentablemente es el cálculo, es la aritmética y así tiene que ser. Entonces, ten cuidado con esos cálculos, por favor. Si tienen duda ahí, por favor, mándenos en el Face, en el WhatsApp, mándenos sus dudas. Ese es mi cálculo y se los revisamos y les apoyamos. Perfecto. Y pues sí, nos han llegado varias dudas así de que cómo es posible que si lo tengo a salario mínimo, no esté llegando, ¿no? Por este tema. Y pues bueno, vamos a ver a la parte del factor de integración. Y para entender el factor de integración, que es otro tema muy, muy importante, primero ahí en pantalla les